Aprovechamos un impasse y conocer lo que es la esencia de esta exposición tan esperada, y quién mejor para conocerla que sus directores y comisarios. En este caso, uno de los directores es Alfonso Caballero. Alfonso, buenos días. Hola, buenos días. Queremos conocer un poco la esencia, como decía, de esta exposición. Aquí es el inicio, como decía, con la Carta Puebla de Alfonso X, ¿no? Efectivamente, sí. Pero antes de esa Carta Puebla y antes de que Alfonso X el Sabio fundara Ciudad Real, tenemos que, como no hay otro remedio, que hablar de los orígenes, aunque no estén en el subsuelo de esta ciudad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues que tenemos que desplazarnos a unos 8 kilómetros, donde está hoy día el Cerro de Alarcos, las ruinas de Alarcos. Por eso el inicio de la exposición es Alarcos antes de Villarreal. Es decir, esto es Alarcos, luego es Villarreal y luego ya es Ciudad Real. Entonces, si la batalla de 1195 hubieran ganado las tropas cristianas, hoy estaríamos en ese cerro. Seríamos un poblado medieval, una ciudad medieval, con sus calles angostas, con sus subidas hacia el castillo, como muchas ciudades de Castilla y de Andalucía, que son así actualmente. Como aquella batalla se perdió, lo malsano o insano del lugar, muchas circunstancias se dan para que Alfonso X decida trasladar la ciudad a este lugar, el Pozo de Don Gil. Pero antes de todo eso, en aquel cerro, existen una serie de civilizaciones que nos hablan que ya hay una ocupación intensa desde aproximadamente 1100, 1200 años antes de Cristo. Aunque los momentos cruciales va a ser el mundo ibérico, fue una gran ciudad ibérica, un oppidum, y la etapa medieval, que fue más breve, motivado por ese descalabro militar que se produjo con la batalla ese 19 de julio de 1195. Por aquí, quien visite la exposición, podemos ver algo de lo que nos está comentando. Exacto. El inicio es esta soberbia fotografía aérea, donde se ve en primer lugar el Cerro de Alarcos y donde se ve al fondo la ciudad actual, esos 7 kilómetros que nos separan. Todas las ubicaciones en la prehistoria y en la protohistoria se hacen en función de un río. En este caso, pues el río que hoy día deja mucho que desear, pues sigue siendo un río cuando tenemos la suerte de que hay buenos frentes que nos llegan y viene a llevar un caudal similar al que debió de tener en las épocas anteriores. El cerro se constituye en dos momentos, como he dicho, fundamentales, que es lo que vamos a ver en este brevísimo recorrido, ya que, como pone el título, Alarcos antes de Villarreal, aunque el protagonismo es la ciudad propiamente dicha, que es la que se encuentra allá al fondo, a 7 kilómetros. También en el cartel vemos época ibérica. Alfonso Caballero, destacar que, para quien no te conozca, que dudo que sea mucha gente, ha sido el director de las excavaciones de este parque arqueológico durante muchos años. Fui hace muchos años el director, luego lógicamente las 33 hectáreas que están dentro de la muralla, luego se ha comprobado que el yacimiento se extiende por todas las laderas, con necrópolis y con asentamientos romanos que en aquellos primeros momentos no sabíamos de su existencia, pues hizo que se formara un equipo. Una persona sola no puede coordinar, incluso rectifico, no un equipo, se formaron dos equipos, unos que se estaba desde el propio museo, que lo estábamos coordinando, y luego la universidad también le ofrecimos el poder participar, y también desde hace ya muchos años tiene su propio equipo de investigación arqueológica. Y hay cabida para otros más equipos si quisieran. Es decir, lo importante es ir poco a poco desentrañando la lectura de este complejísimo y a la vez interesantísimo yacimiento arqueológico, y lo de menos es los protagonismos personales que no conducen a nada. Bueno, pero que es buen conocedor del terreno. Sí, por supuesto. Bien, vemos ya fotos aéreas también de los primeros años de excavación. Ya se había empezado a excavar el castillo por un lado y la parte donde iban a haber esos servicios que previamente, lógicamente, los excavamos, y dada la magnitud de los hallazgos, una calle que se ve perfectamente enlosada ibérica, con una serie de estructuras rectangulares que eran casas, donde apareció ingente material, por lo que se decidió que ahí, lógicamente, no se podía construir. Lo mismo en la parte
donde hace este quiebro la muralla medieval, en toda esta parte se descubre un santuario con numerosísimos esbotos ibéricos, ofrendas, que ahora vamos a ver en las respectivas vitrinas dedicadas. Hay dos vitrinas dedicadas al mundo ibérico y luego otras vitrinas dedicadas al mundo medieval, que son los dos momentos más importantes de la ocupación, no únicos, sino más importantes. Esta es la parte que he dicho, que es donde aparece la calle perfectamente y las distintas estructuras. Es la parte además que estuvo más deteriorada por la serie de construcciones, la carretera, por ejemplo, que se hizo, y todo esto está muy alterado desde hace mucho tiempo, pero por lo menos hemos podido recuperar esa parte. Una restitución de cómo creemos que debió de ser ese poblado, esas casas, esa ciudad ibérica, es la que tiene aquí presente. Todo este material, lógicamente, procede tanto fotográfico como recreaciones del propio Parque Arqueológico de Alarcos, que durante tantos años pues, ha estado trabajando, gestionando y divulgando el patrimonio del propio yacimiento, unido a Calatrava la Vieja. Este parque era Alarcos y Calatrava la Vieja, allí en Carrión de Calatrava, otra ciudad medieval también espectacular e impresionante. Como os he dicho, hay distintas etapas ibéricas y aquí tenemos 3 tumbas de incineración, con los huesecitos dentro, de 3 momentos. La más antigua es aquella que estaba justo en la entrada de la ciudad, al lado de esa calle enlosada, del siglo VI, siglo V. Luego tenemos otra urna de otra necrópolis, de otro cementerio del siglo III, siglo II, y luego tenemos una tercera que ya prácticamente casi del mundo romano. Junto a ellos están parte del ajuar, las lanzas, las puntas de flechas, los regatones, que nos hablan, un espejo, que nos hablan de que los materiales, cuando fallecía el propietario de ellos, se destruían para 2 cosas, para que no pudieran ser utilizados contra su propia gente y en segundo lugar como referente pues, más votivo que otra cosa, y se enterraban con ellos. Como os he dicho, los esbotos están presentes, son muy característicos del mundo ibérico, del mundo oretano. Sierra Morena está un gran santuario donde ha aportado miles de esbotos, es como nuestras romerías antiguamente, en el camarín estaban siempre esos esbotos de esa mano, de ese dedo, de esos ojos, muy etnográfico, muy popular, pues debían de tener una interpretación similar a lo que estamos diciendo. Pues eso. Pasamos de época. No, seguimos en la época, bueno, en la época todavía ibérica, en cuanto que lo que queremos un poco es mostrar que debajo de todo eso que es medieval, se encuentra también mucha documentación ibérica. Pero ya lo fundamental es la enorme excavación que se ha hecho en la parte más alta, que es el propio castillo, que debió de estar construido antes, mucho antes de Alfonso VIII, con Alfonso VI, que ya había tomado Toledo, pudiera ser, o años posteriores, y que el castillo nunca llegó a estar construido en su totalidad. Parece ser que estaba en pleno funcionamiento constructivo cuando se produjo el choque de los 2 ejércitos. El castillo responde a un esquema parecido, similar, con las torres en los extremos, las torres en los lados medios de cada uno, y decir que este castillo, después de la batalla, siguió usándose por el ejército almohade, donde la parte esta ha dado todo lo que es una calle, lo que es un barrio pequeño almohade, con una riqueza impresionante de piezas. Ese jarrón maravilloso que se expuso en la exposición a Témpora en Talavera de la Reina, un jarrón almohade, cuya foto ahora veremos, procede, lógicamente hecho fragmentos, de esta parte del castillo. Decir igualmente cómo pensamos que pudo haber sido el momento antes de la propia batalla, días antes. En las excavaciones han aparecido espuertas con material, apiladas al lado de la muralla, lo que demuestra claramente que les pillaron
con las masas en la mano, como vulgarmente se dice. Como digo, la gestión de este yacimiento surge a partir de la Ley de Parques Arqueológicos, en la cual colaboramos y participamos desde Toledo, y el Parque Arqueológico de la provincia de Ciudad Real era Alarcos y Calatrava. Este vídeo se hizo, hace que imágenes, como da un mucho, la imagen de la recreación didáctica de lo que nosotros pensamos que debió de ser. Esa es la fosa de fundación, esta imagen, es decir, estos niveles son ibéricos y han sido rotos para encastrar la muralla propiamente dicha. Y ahí es donde han aparecido los restos de la batalla medieval y todo el armamento espectacular de miles y miles. Y esto es el poblado almohade que te he comentado anteriormente, que su recreación es esta. Es la típica casa medieval islámica. Estas dos imágenes reflejan cómo Ciudad Real está hecho, por eso es Alarcos antes de Villarreal, está hecha con los sillares que fueron arrancados de Alarcos. Muchos de estos sillares tienen la huella del cantero y los encuentras en la iglesia de Santiago o en la iglesia de San Pedro o en la puerta de Toledo. O en el arco exacto del Alcázar Real. Entonces están dando, todo esto lo hemos puesto nosotros. Esto, que es una puerta, lo hemos puesto nosotros. La base son los sillares de ellos, in situ quiero decir. Entonces nosotros hemos recrecido para dar la sensación de volumen. Es decir, hemos llegado hasta donde llegaba lo que actualmente se conserva, punto. Lo único que toda esta parte la habían horadado para traerse, qué mejor cantera que venirme a 7 kilómetros con mis carros y cargarlos de los sillares perfectos. Un hallazgo casual importantísimo es que al hacer el camino de acceso, como podéis ver, incluso para dumper o para pequeños camiones para subir material, se encontró esta necrópolis almohade. Está a ras del suelo, veis que no hay prácticamente separación el perfil, y en la cual ha demostrado que hay muchos de estos enterramientos que surgen a raíz de esa batalla y que la gente que murió por la parte almohade están enterrados aquí. Como por ejemplo, con algunos de estos muertos, de estos cadáveres, tienen puntas de flecha, tienen brazos cortados, de lo sangriento que debió de ser el enfrentamiento. Esos son tipos distintos de enterramientos, en plan piramidal, son muy bonitos, y ese es el jarrón espectacular que mencionaba anteriormente. Hay 4 o 5 en España, la península ibérica, porque creo que hay uno en Mértola, que es Portugal, en Cádiz, son piezas de un tamaño tremendo, donde demuestra una tecnología ya y unos conocimientos muy avanzados. Debe de ser un pequeño destacamento con alguien muy importante, porque tenía un poder adquisitivo y un poder de lujo, como demuestran fundamentalmente las piezas. Y por último, para nosotros, mi pequeña parcela y contribución, pues está otra vez lo que es el poblado almohade, con todas estas piezas que han aparecido en esta parte pequeña que os digo, en la mayoría de los casos. Desde elementos tan sencillos como una cantimplora, elementos lógicamente de armas, muchos de ellos también están en esa fosa de fundación que te he dicho, rodeados de los esqueletos humanos y esqueletos de animales. No hemos puesto, por ejemplo, que han aparecido muchas herraduras de caballos pequeños o de asnos, porque son muy chiquitinas. Todo eso y un tutus revolutus que demuestran que rápidamente, en pleno mes de julio, no puedes tener un cadáver de lo que sea a la intemperie, porque no hay quien hubiera estado a su lado. Pues hecho allí con mucha cal, eso también está constatado, se taparía rápidamente para que las infecciones no se produjeran y no avanzaran. En aquel tiempo, todo el mundo de la luz son estos candiles, que es como, y juguetes, como esa cajita, la hemos interpretado como un juguete.
Son piezas espectaculares, muy desconocidas. Hasta esos años aquí en la zona más al interior, exceptuando Toledo, pues prácticamente no se conocía. Toda esa riqueza del mundo almohade, del mundo islámico, es más desde Espeñaperros hacia abajo. Ahora, entre Calatrava la Vieja y Calatrava y Alarcos, perdón, es donde se está demostrando que son dos puntas hacia el norte, hacia la meseta, importantísima en el mundo medieval islámico. Pues hasta aquí llegaríamos en los antecedentes porque todavía estamos en Alarcos, y fue ya toda la batalla y todas las consecuencias y los intentos de repoblar lo que ya obligó a trasladar la ciudad al Pozo de Don Gil. Y pasaríamos a la fundación. Y pasaríamos a la Fundación Ciudad Real, que ya le corresponde a mi compañero y amigo Francisco Ruiz. Pues vamos a pasar con otro director. Alfonso, muchas gracias. Vamos a seguir conociendo este recorrido. Y para conocer la Fundación de Ciudad Real, qué mejor que contar con un catedrático de Historia Medieval, en este caso Francisco Ruiz, director también de esta exposición, que nos va a hacer un breve recorrido. Francisco, buenos días. Muy bien, buenos días y con mucho gusto. Sí, vamos a ver esta parte de la exposición, que estamos todavía en la sala primera, pero a continuación de las excavaciones en Alarcos, donde encontramos los antecedentes de Ciudad Real, nos tenemos que trasladar ya a la ciudad actual, porque así fue como lo decidió Alfonso X el Sabio. En la Carta Puebla, Alfonso X el Sabio dice: después que fui rey, fui a Alarcos, vi que era un lugar muy doliente, claro, el recuerdo de la batalla, las ruinas y demás. Dice, pues si este lugar se despoblaba, se armaba, dice que al menos la tierra no se despoblara, y quise fundar una nueva ciudad apartado de este enclave, ¿no? Y fue a Ciudad Real donde eligió. Desde el Cerro de Alarcos se ve el emplazamiento de Ciudad Real, está a unos 7 kilómetros, un poquito más, y él decidió traerlo aquí a la llanura. Este es Alfonso X, lo tenemos aquí en una miniatura de las cantigas. Bueno, esto es del libro del ajedrez, donde lo vemos con una túnica, con un ajedrezado, que van alternando los cuadros en blanco y en rojo. En blanco el león, del reino de León, y en rojo el castillo de Castilla, que son los símbolos de los reinos más importantes que él tenía. Tenía 8 o 10 reinos en este momento, y aquí está con sus cortesanos. El rey está dictando el dedo allí, diciendo anota, y el escribano toma nota de sus órdenes. Y esta a su vez señala a otros personajes que no aparecen aquí, ¿no? Este libro que tenemos aquí no es cualquier libro, ¿no? Este es un facsímil, es decir, es una copia del original del Códice Rico de las Cantigas de Santa María, que está en la Biblioteca del Escorial de Madrid. Este facsímil lo tiene la Diputación, es propiedad de la Diputación y es una verdadera joya. Está abierto por una página que tiene un tema pastoril muy relacionado con la historia de Ciudad Real. Señala a una pobre vieja viuda que con mucho esfuerzo consiguió reunir ahorros y compró una oveja y se la dejó a un pastor para que la llevara al monte a cuidarla. Aquí se ve a la vieja despidiéndose del pastor, que lleva el rebaño, que ha hecho mezcla ganado de distintos propietarios para subir a las dehesas del monte. Y en esta viñeta vuelve el pastor y le dice: la oveja se la ha comido un lobo, te has quedado sin oveja, con lo cual la vieja se ha quedado arruinada, ¿no? Y entonces va a quejarse a la Virgen, aquí está la vieja de rodillas, y la Virgen va a quejarse a la Virgen y le dice: vaya, qué mala suerte, que para una oveja que puedo comprar se pierde. Pero en ese momento, como la oveja no se la había comido un lobo, sino que se la había escondido el pastor, se la quería robar. La oveja que está ahí debajo dice: estoy aquí, estoy aquí. Y entonces ella se puso muy contenta y en agradecimiento a la Virgen la esquiló, le quitó todo el vellocino, toda la lana y se la llevó en ofrenda a la Virgen de Rocamador. Es una historia pastoril, un milagro de la Virgen, que es lo que relata fundamentalmente las cantigas, pero que tiene mucha relación también pues, con la vida en Ciudad Real en aquella época. Ciudad Real era una ciudad de ganaderos y menestrales. Bueno, Francisco, seguimos. ¿Qué más podemos ver por aquí? Esta miniatura es la que abre el Códice Rico de las Cantigas y vemos también, el rey Alfonso era muy aficionado a la música. Las cantigas tienen notación musical, ¿sí?, que se pueden interpretar. De hecho, hay discos con la música y el texto de las cantigas, y ahí están los músicos interpretando al rey
lo que él quiere que se ponga en el códice, ¿no? Y los escribanos que toman nota de ello. Allí hay un coro que canta la letra de las cantigas. Lo que decir, y vamos para la Carta Sí. Puebla, es que además este año, bueno, esta exposición tenía que haberse inaugurado el año pasado por motivos En diciembre, que todos sí. conocemos, pero este año también es un año muy especial porque se cumplen 800 años del nacimiento de Alfonso X. Exactamente, sí. En noviembre de este año se cumplirán 800 años del nacimiento, que nació en Toledo, el rey Alfonso. Y también supongo que habrá actos conmemorativos, e incluso en la ciudad, por ser fundación de Alfonso X. O sea que bienvenida a la exposición. Bueno, cuando se va a fundar Ciudad Real, esa es la Carta Puebla, yo creo que es el documento más importante que se muestra en la exposición. Esta tierra era tierra dominada por la Orden de Calatrava. El campo de Calatrava era tierra de órdenes militares. Esta fotografía lo que nos muestra es una imagen de la frontera en aquel momento. Ese es el castillo de Calatrava la Nueva, que se fundó el año 1215, antes que la ciudad. Y este es el castillo de Salvatierra, que era un castillo moro, dependiente del rey moro de Baeza en esos momentos. Y por aquí pasaba una cañada ganadera hacia Alcudia, hacia Puerto Llano en la actualidad, ¿no? De manera que es la propia imagen de la frontera, como vemos, un castillo cristiano, un castillo moro y una cañada ganadera en el centro. Y el castillo era de la Orden de Calatrava, era el principal señorío en este territorio. Cuando se funda Ciudad Real, con la Carta Puebla, se le asigna un territorio, este es el territorio de Ciudad Real, es el Alfoz. Un territorio que resulta muy pequeño, está en la confluencia del río Guadiana con... ¿cómo se llamaba este río? ¿Jabalón? El Jabalón. La confluencia del Jabalón con el Guadiana. Tiene esta parte en blanco porque el territorio de Villar del Pozo, aunque el rey se lo dio a Ciudad Real, luego lo tuvo que devolver porque era señorío de la Orden de San Juan. Entonces los caballeros de San Juan reclamaron y se sacó del... Que esto era suyo. Así es. Este panel es referente a las órdenes militares. Este es San Raimundo, el fundador de la Orden de Calatrava. Estos son caballeros de Calatrava, la Cruz Negra es de Calatrava, la Roja es de Santiago, también en el Códice de las Cantigas, en otro códice distinto al que hemos visto. Este es el maestre, la Biblia de la Casa de Alba, el maestre don Luis González de Guzmán, que era el maestre a principios del siglo XV y que estuvo presente en el hecho que vamos a ver de la concesión del privilegio de ciudad a Ciudad Real. Estaba allí en Montalbán en aquel momento, ¿no? Lo vemos ahí sentado en majestad como un verdadero rey, ¿no? Eran señores muy poderosos. Y esto es curioso porque es en el siglo XIX cuando se creó el obispado de Ciudad Real. Hasta el siglo XIX no hubo obispo en Ciudad Real, era el de Toledo, el titular de esta tierra. Pues se celebró un capítulo general de las órdenes militares en la catedral, coincidiendo con la creación del obispado. Y es esta imagen, vemos caballeros, algunos son de la ciudad, caballeros vecinos de Ciudad Real, que asistieron al capítulo general en la misma catedral. Sí, la que conozco. Este panel se destina a explicar cómo fue creciendo Ciudad Real después de la fundación. Fue muy lentamente, ¿no? La Puerta de Toledo, que es del siglo XIV, la principal puerta de la muralla. Las parroquias, 3 parroquias, la de Santiago, la de San Pedro, y esta es la de Santa María, que entonces no era ese edificio, era un edificio algo más pequeño, parecido al de San Pedro. El rosetón, por ejemplo, es del edificio gótico, ese que sobre él se construyó la catedral actual, pero en el siglo XVI. ¿No? Se fundaron algunos conventos, como ahí tenemos el de Dominicas. El ayuntamiento estaba en la Casa del Arco, en la plaza, justo enfrente donde está el actual, aunque a principios del siglo XV se había quemado y todavía el concejo de Ciudad Real no tenía dinero suficiente para construir un edificio nuevo, este edificio. Y entonces celebraba las sesiones en la iglesia de San Pedro. O sea que la iglesia de San Pedro fue un ayuntamiento temporal. No, es que dentro de la iglesia se celebraba también. Las sesiones iba allí el concejo, los antecesores de los concejales actuales, sí, ¿no? Y se reunían en la iglesia. Aquí esto es del Torreón del Alcázar, ¿no? La rehabilitación reciente y algunos restos de edificios de la sinagoga que se han podido conservar. Esto quizá es lo más curioso. Claro, Ciudad Real era una ciudad
con una población árabe mayoritaria, islámica, antes de la conquista, que luego no desaparecieron, fueron poco a poco convirtiéndose, pero perduraron mucho tiempo. Y también había población judía, esta azulejería es de la sinagoga probablemente. Esto es una estela funeraria que apareció en las excavaciones en la iglesia de Santiago, es la misma estela, por una cara y por otra. Y entonces es una estela para honrar a un muerto, se pone sobre la sepultura, ¿no? Aquí tenemos la estrella de David, probablemente fue un judío el primero que utilizó. Pero luego está la mano de Fátima, un musulmán, por el otro lado, y la estela apareció en una tumba cristiana, en Santiago, claro, ¿no? Se enterró un cristiano, de manera que una misma estela funeraria sirvió para 3 fallecidos de distinta religión cada uno. ¿No? Bueno, Francisco, ¿cambiamos de sala, pues, pero seguimos con la fundación o cambiamos? Ahora vamos a ver la concesión del privilegio de ciudad. Alfonso X otra vez. No, Juan II, eso es. Que esa es la imagen de Juan II que tenemos en los jardines del Torreón. Es una miniatura que se hizo previa al monumento que tenemos en el Torreón, ¿no? Aquí tenemos datos sobre Ciudad Real en el siglo XV, obras de construcción a partir de las miniaturas de las cantigas, una imagen de Ciudad Real a principios del siglo XVI, que es lo más próximo que tenemos a la época de la concesión del privilegio de ciudad, ¿no? Esta es la imagen yacente de Juan II. ¿Esta imagen la tenemos en Ciudad Real? No, esta está en Burgos, donde está enterrado en la Cartuja de Miraflores. Es obra de Gil de Siloé. Es probablemente su rostro en el momento del fallecimiento era así, como aparece aquí. Y este es un audiovisual en el que se cuenta cómo se concedió el privilegio de ciudad. Hubo una rebelión en la corte, el rey tuvo que huir y entonces los ballesteros se refugió en el castillo de Montalbán, que está también en Toledo. Y los ballesteros de la Hermandad Vieja de Ciudad Real, que solían hacer labores de vigilancia en las cañadas ganaderas, pues desde Talavera, pasando por Toledo hasta Ciudad Real, por donde iban los rebaños, estaban cerca de Montalbán y al oír que el rey estaba encerrado y asediado, fueron a ofrecerle su ayuda. Y entonces el rey, en agradecimiento, les dijo que les concedía el privilegio de ciudad, con lo cual se sentaban las bases para que en el futuro Ciudad Real fuera capital de provincia, realmente, ¿no? Este panel vemos, y ya, esto es la época de los reyes católicos, el final del siglo XV, ¿no? Cuando Juan II concede el privilegio de ciudad, en realidad está ya, digamos, diseñando un futuro para Ciudad Real como cabeza de toda esta tierra, que era lo que pretendía la corona. Y los reyes católicos, pues, apoyan aún más esa propuesta, haciéndole la concesión, pues, de que fuera sede de uno de los tribunales de la Inquisición. Aquí tenemos un proceso inquisitorial representado, el escudo de la Inquisición. Y por otra parte también que fuera sede de la Chancillería, que era algo así como el Ministerio de Justicia y de Gobernación, de Asuntos, el Ministerio de Justicia y Gobernación junto. Hubiera sido realmente, si aquello hubiera cuajado, hubiera sido para Ciudad Real un cambio absoluto, ¿no? Hubiera sido una gran capital administrativa, ¿no? Lo que ocurrió es que Ciudad Real no tenía infraestructura suficiente, no tenía palacios para albergar estas instituciones, a los funcionarios, y al final se trasladó a Granada, con lo cual se perdió. El artífice de que eso fuera así, de que Ciudad Real recibiera esos privilegios, aunque se perdieran después, probablemente fue el chantre Fernando Alonso de Coca, que había sido párroco de San Pedro, está su tumba en la capilla de los Coca, en la iglesia de San Pedro. En San Pedro, ¿no? Es de la época isabelina, es probablemente la mejor muestra que tenemos en Ciudad Real. Estas son las sepulturas de sus padres, el padre y la madre, esa es la suya, y el retablo en alabastro de esta capilla, y el escudo de los Coca. Él fue también confesor de la reina católica, y suponemos que fue el que influyó sobre la reina para que tomara esas decisiones en favor de su ciudad, ¿no?
porque destacamos, Francisco, que es muy importante para Ciudad Real todos los privilegios que tuvo en este momento y ser capital de provincia, compitiendo, por así decirlo, con ciudades, con poblaciones como Almagro, Alcázar de San Juan. Almagro era la sede de los palacios maestrales, la cabeza de la orden de Calatrava, y tenía mucha más potencia en ese momento. Quizá por eso fracasaron los privilegios de los reyes católicos para Ciudad Real. Lo intentaron. Lo intentaron. Estaba por encima de sus posibilidades, seguramente. Mando que toda la gente de armas espere aquí mi partida. Y los de Villarreal suplicaron al rey les hiciese ciudad, y él plugo de ello. Y por tanto, mando que de aquí en adelante sea llamada muy noble y muy leal Ciudad Real. Y por ello otorgo este privilegio firmado y sellado. Yo, el rey.